Hola, buenas, soy Víctor Chico y hoy traigo un vídeo sobre cómo rellenar el libro de subcontratación. Bueno, este vídeo lo voy a basar en un post que tengo escrito del 16 de octubre de 2012, ya ha pasado tiempo, en el blog Sabemos Construir, que también se titula Cómo rellenar el libro de subcontratación. Pero bueno, como al haber pasado tanto tiempo y aún me siguen llegando consultas, etcétera, sobre el tema del libro de subcontratación, pues he decidido preparar este pequeño vídeo con el fin de ir haciendo prácticamente lo mismo que está en el post, pero en vez de que haya que ir leyendo y viendo figuras, pues haciendo aquí un ejemplo sobre la marcha. Sinceramente voy a tomar el mismo ejemplo que está en el post, así que si aquí en el vídeo va deprisa y no os da tiempo a ver algo de lo que escribimos o alguna cosa, pues sinceramente podéis recurrir al post y ver esa parte más despacio. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pues inventarnos los datos de una obra. Por ejemplo, los agentes de edificación que van a intervenir en la obra y el domicilio de la obra, para poder empezar a rellenar algo. Yo en mi caso voy a utilizar, ya digo, los mismos nombres que utilicé en el post, donde dije que el promotor se llamaba Pepito Grillo Negro, porque yo qué sé, fue lo primero que me salió. Y bueno, indicar que el promotor puede ser tanto una persona física o una persona jurídica, una empresa. ¿Por qué digo esto? A la hora de escribir el NIF. Ahora después en el ejemplo lo vemos. Luego, necesitamos una constructora, que por cierto, la constructora es la que tiene que tener el libro de subcontratación en regla y relleno y actualizado. En este caso vamos a considerar que Pepito Grillo contrata a una empresa, a una constructora que se llama Construcciones Una Maravilla SL. Como dirección facultativa vamos a tener arquitecto y arquitecto técnico. El arquitecto es Juanito Arquitectito Pérez y el arquitecto técnico, pues voy a ser yo, que por eso hago el vídeo. Víctor Chico Bazaga. El coordinador de seguridad y salud normalmente suele ser el aparejador que lleva la dirección de ejecución de la obra. Puede ser otra persona, en este caso va a ser el mismo, que también va a ser Víctor Chico Bazaga. Y el domicilio de la obra vamos a considerar que es la calle Inventada número 52 de Zorita, Cáceres, en Extremadura. Bueno, ahora vamos a comenzar a rellenar el libro. Primero nos encontramos con una página que es diferente al resto. En la primera página, que es la que estamos viendo aquí, en imagen desde que he empezado a hablar, y vamos a ver cómo hay que ir rellenándolo. Bueno, lo primero que nos encontramos es la comunidad autónoma, que en mi caso voy a escribir de Extremadura. Lo segundo que nos encontramos es el promotor, que en nuestro caso es Pepito Grillo Negro, y ponemos su NIF, en este caso DNI porque es una persona física. En la siguiente fila tenemos al contratista, que hemos dicho que es Construcciones Una Maravilla SL, y ponemos su CIG. Bueno, aquí es un CIG, es una persona jurídica, pongo la B10 eso porque considero que es una SL de Extremadura. Una SL siempre empiezan por E, por ejemplo una SA empieza por A, y el 10 pertenece aquí a Extremadura. En la siguiente columna tenemos la dirección facultativa, que hemos dicho que es el arquitecto, Juanito Arquitectito Pérez, y el director de ejecución, que es el aparejador, y en este caso Víctor Chico Bazaga. Aquí ponemos el DNI de los dos. Siguiente fila, coordinador de seguridad y salud, que hemos dicho que también iba a ser Víctor Chico Bazaga, y su DNI. Y el domicilio de la obra, que hemos dicho que es calle Inventada número 52 en Zorita, Cáceres. Bueno, en este último apartado nos dice que indiquemos el número de orden de la última anotación efectuada en el libro de subcontratación anterior. Ese número se va a anotar si el libro que vamos a habilitar es la continuación de otro que ya se ha gastado. Hemos rellenado todas las páginas y necesitamos seguir. En una obra de una vivienda unifamiliar, etcétera, pues normalmente no se nos va a gastar el libro. Pero vamos a suponer que estamos haciendo una obra súper grande. Por ejemplo, qué sé yo, una planta fotovoltaica. Ahí entran muchas subcontratas y normalmente sí se gastan los libros. Pues cuando queremos habilitar otro, debemos escribir aquí ese número. En este caso no vamos a escribir nada. Y el siguiente apartado es el número de inscripción en el REA. El REA es el registro de empresas acreditadas. Una vez relleno a los datos identificativos de la obra, vamos a diligencia de habilitación. Esto nos lo va a rellenar la autoridad laboral del término al que pertenece la obra.
Nosotros aquí no debemos rellenar nada. Antes de llevar el libro a la autoridad laboral, tendremos que firmar y sellar todas las hojas por el contratista. En nuestro caso va a ser Construcciones Una Maravilla SL. En todas las hojas necesitamos llevar firma y sello de la empresa. Después de tener todo lo anterior listo, ya podemos acudir a la autoridad laboral competente para habilitar el libro. Ahora vamos a ver cómo se rellena el libro durante la realización de las obras. Primero veremos qué hay que poner en cada casilla y después vamos a seguir con el ejemplo. Estamos en la primera hoja, después de la hoja de portada, y lo primero que vemos es que tenemos dos apartados. Por un lado, el A, datos identificativos de la obra, que ya los hemos visto antes, son los mismos que rellenamos anteriormente, y por otro lado, el registro de subcontrataciones. Ahora vamos a empezar a ver qué nos encontramos para rellenar en cada columna. Lo primero que tenemos es el número de orden. Empezaremos por el 1, seguiremos 2, 3, 4 a medida que vayan entrando empresas a la obra. No tiene más. Lo segundo que nos encontramos es empresa subcontratista o trabajador autónomo NIF. Pondremos el nombre de la empresa subcontratada y su CIF, o el nombre del trabajador autónomo subcontratado y su NIF. La siguiente columna es el nivel de subcontratación. Ponemos el número que corresponde al nivel de subcontratación. Por ejemplo, si una empresa es subcontratada por el contratista, será de nivel 1. Si esta empresa es subcontratada por otra, será de nivel 2. Luego tenemos el número de orden del comitente. El comitente es la empresa que subcontrata a la otra. Tendremos que anotar el número que haya en la casilla, número de orden del comitente. Lo veremos mejor en el ejemplo, porque esta palabra no nos suena mucho. Lo siguiente que tenemos es la fecha de comienzo de los trabajos y duración prevista. Siguiente columna, que en este caso lo voy a leer directamente porque alude a una ley, y es que en esta columna se hará constar la actividad contratada por referencia a alguno de los trabajos incluidos en el artículo 2 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, con la especificación adicional que en su caso de alguno de los ejemplos contenidos en la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a obras de construcción, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En la siguiente columna tenemos el responsable de dirección de trabajos, representante de los trabajadores, que escribiremos su nombre. La siguiente columna, fecha de entrega del plan de seguridad y salud y el número previsto de trabajadores ocupados. Pondremos la fecha de cuándo se entregó el plan de seguridad y salud o la parte que afecte a la empresa subcontratada y el número de trabajadores que se estima que va a tener en obra. La siguiente es referencia de las instrucciones del coordinador. En esta columna se hará constar las anotaciones que haga el coordinador de seguridad y salud en el libro de incidencias. Luego tenemos la firma de la subcontratista o el trabajador autónomo, la aprobación de la dirección facultativa, que esto es cuando superamos los niveles de subcontratación permitidos en la ley, pero que por alguna circunstancia la dirección facultativa considera que se deben subcontratar, y la fecha de terminación de los trabajos, que es cuando la empresa termina sus trabajos, lo apuntamos la fecha y listo. Ahora vamos a seguir con el ejemplo práctico de antes. Vamos a suponer que el contratista, que es Construcciones Una Maravilla SL, ha subcontratado a Excavaciones Hoyos SL para sus trabajos de excavaciones. Entonces, apuntamos el número de orden, es el 1, es el primero. Aquí tenemos a la empresa con su CIF, nivel de subcontratación es el 1. El orden de comitente no tenemos ninguno porque ha sido directamente subcontratada, es de nivel 1, entonces no hay número de comitente. Fecha de comienzo de los trabajos y duración prevista. Ponemos la fecha, un mes, como hemos dicho. Objeto del contrato, excavaciones. El representante es Miguel Retro. La fecha de entrega del plan de seguridad y salud fue el 1 del 4 de abril de 2012. De momento no hay ninguna referencia de instrucciones que haya hecho el coordinador de seguridad y salud en el libro de incidencias. Y tenemos aquí la firma de Miguel Retro. No hay aprobación por la dirección facultativa, que ya decimos que es en casos excepcionales, y aún no ha terminado los trabajos, por lo tanto no hay ninguna anotación en esa columna. Ahora, Excavaciones Hoyos SL va a subcontratar a Excavaciones Zanjas SL para trabajos de movimientos de tierra. Y vamos a ver cómo quedaría relleno. El número de orden sería el 2. A continuación, ponemos Excavaciones Zanjas SL y su CIF.
Nivel de subcontratación es el 2 porque lo ha contratado una subcontrata de nivel 1. El número de orden del comitente es el 1. Ha subcontratado excavaciones hoyos y es el 1, pues apuntamos el 1. La fecha igual que antes, objeto de los trabajos, movimiento de tierras, ponemos el representante de los trabajadores y todo igual que antes. Ahora para la cimentación, el contratista principal, que es Construcciones Una Maravilla SL, va a subcontratar a Cimentaciones Zapata SA. Número de orden, que aquí no se ve porque la imagen es un pelín más grande, sería el 3, escribimos su nombre, Cimentaciones Zapata. Nivel de subcontratación vuelve a ser el 1 porque lo contrata directamente Construcciones Una Maravilla. Número de orden del comitente no existe porque vuelve a ser Construcciones Una Maravilla y no está aquí, no es de un nivel superior, estamos en el nivel 1 y el resto lo ponemos exactamente igual que llevamos haciendo en los otros dos anteriores. Vamos a seguir con el ejemplo y vamos a suponer que Excavaciones Zanjas ha terminado ya sus trabajos para los que estaba subcontratado de movimientos de tierra. Entonces el siguiente paso es anotar la fecha de terminación de los trabajos de Excavaciones Zanjas. Ahora vamos a suponer que el 1 de mayo de 2012 el coordinador de seguridad y salud ha escrito en el libro de incidencias cómo se tienen que hacer bien los taludes en las excavaciones. Esto va a afectar a Excavaciones Hoyos SL y a Excavaciones Zanjas SL y entonces la anotación en el libro de subcontratación será la siguiente. Indicamos el número de la hoja del libro de incidencias donde el coordinador ha hecho la anotación. Ahora vamos a suponer que Cimentaciones Zapata va a subcontratar a otra empresa. En este caso, Estructuras Acero SL. Vamos a ver cómo quedaría. El número de orden será el 4. Ponemos el nombre de la empresa, Estructuras de Acero, con su CIF. Nivel de subcontratación vuelve a ser el 2 porque está subcontratado por una de nivel 1. El número de orden del comitente en este caso es el 3 porque ha sido Cimentaciones Zapata, que es el 3. Ponemos la fecha de comienzo, los días que van a estar y el objeto del trabajo. El resto volvemos a hacer lo mismo de siempre. Y con esto creo que queda claro cómo se hacen las anotaciones y vamos a añadir algunas dudas que me preguntan varias veces por privado. Por ejemplo, si entra un autónomo, sea del nivel que sea, es igual. Simplemente que en vez de apuntar el nombre de la empresa, vamos a apuntar el nombre del autónomo. El resto es igual. Si subcontrata a alguien, se apuntará igual. Y también otra pregunta muy recurrente es que si una empresa termina las obras y vuelve, que sí hay que volver a hacer una anotación. Y evidentemente es que sí. Vamos a suponer que Excavaciones Zanjas abandonó la obra el 30 de abril, pero por lo que sea tiene que volver. En mayo, pues haremos una anotación aquí, vuelve a entrar, se vuelve a firmar, se ponen los días que va a estar y cuando termine se volverá a poner la fecha sin problema ninguno. Y bueno, si queda alguna duda, alguna pregunta o algo, pues como siempre, ponerlo en los comentarios, me mandáis un correo y lo intentaré contestar lo antes posible. Y si os gusta este tipo de contenido, pues hacérmelo saber de alguna manera para seguir invirtiendo algo de tiempo en hacerlo. O si por el contrario veis que no tiene utilidad, pues no emplear tiempo en hacer este tipo de vídeos y emplearlo en otras cosas que pensemos que nos va a ser más útil a todos.